Tres principios que van a hacer que tu vida espiritual crezca. Son principios muy sencillos que cuando te los diga vas a decir, ya me lo sabía. Pero después de que te cuente algunas historias, te vas a dar cuenta de lo importante que es. Primer principio, lee la palabra de Dios. Si tú quieres crecer en las cosas de Dios, tienes que leer la palabra de Dios. Te voy a contar algunas historias. Soy abogado de profesión y me acuerdo como si fuera ayer cuando un par de mujeres, señoritas jóvenes, vinieron a mi oficina de abogado y me vinieron a decir, me dijeron: licenciado, es que queremos verlo porque estamos muy tristes. Yo dije: ¿por qué están tristes? ¿Y qué es lo que quieren? Me dijeron: es que mi abuelo murió. Dije: ¿y? Digo: es que mi abuelo tenía mucho dinero. Dije: ay, qué tristes estaban. Y nos dejó una herencia. Dije: wow. Y queremos saber cuál es el testamento que él dejó. El abuelo era un hombre millonario. El abuelo era un hombre que se dedicaba a diseñar locomotoras de tren y tenía mucho dinero. Entonces este hombre dejó una herencia. Leer el testamento querían estas mujeres y me acuerdo que llegaron a mi oficina, estábamos allí, fuimos a hacer los trámites normales, legales, y entonces escuchamos la lectura del testamento. Dentro de ellos me acuerdo cómo el abuelo les dejó un montón de dinero. Estaban tan interesadas porque ellas sabían que había bienes, había riquezas que su abuelo les había heredado. Ellas decían que estaban tristes, pero ellas estaban interesadas en leer el testamento. Decían: queremos leerlo porque queremos saber qué fue exactamente lo que nos dejó. Y ciertamente cuando leímos el testamento les había dejado mucho dinero. Después, en otro asunto legal donde estábamos también viendo un juicio donde un hombre había dejado un testamento, yo tenía un cliente y un amigo mío de la Facultad de Derecho tenía un cliente también que era el del mismo abuelo. Este era otro hombre anciano también, pero este hombre también tenía mucho dinero. Y me acuerdo estar allí en la sala de la notaría y escuchando la lectura del testamento. Y me acuerdo que el testamento empieza a decir: le dejo a mi esposa los bienes, las casas que tenemos, y le dejo a mis hijos todos estos negocios, todo. Y yo tenía a un cliente. Pero llegaron al cliente de mi amigo, que era un joven de 16 años de edad. Y me acuerdo que el testamento decía: y yo le dejo a mi nieto, fulano de tal, la cantidad de $100,000 en efectivo. Y yo dije: wow. El chamaquito se puso feliz. ¡Ay, mira mi abuelo! ¡Ay, mi abuelo! Y empezó ahí: ¡ay, mamá, mi abuelo me da $100,000 en efectivo en un banco! Y me acuerdo pero el testamento decía así, porque déjame decirte que un testamento es lo que se llama la última voluntad del decuyus. Es decir, que estando en vida escriben su testamento y es la última voluntad, y se tiene que respetar esa voluntad. Esa última voluntad se tiene que respetar a como dé lugar, y se tiene que cumplir para que se haga la entrega del dinero. Así es que un testamento es la última voluntad, es decir, que un derecho en vida surte efectos legales en la muerte. Y entonces la última voluntad del decuyus es el muerto en latín, es el decuyus. Entonces aprendes esa palabra. Cuando vas en el carro y ves que hay un muerto ahí en un accidente, dices: hay un decuyus. Y entonces la gente: ¿qué es eso? El muerto, es que sé latín, les dices. Entonces la última voluntad del decuyus era dejarle $100,000 a su nieto. Pero ¿qué creen? Que la última voluntad del decuyus decía así, el testamento decía así: $100,000, no sé por qué movieron el sonido, $100,000 que se le deberán entregar a mi nieto siempre y cuando él termine una carrera profesional. Y empezó a llorar: ¡ay, no me dije! ¿Por qué me haces eso, mi abuelo? ¡Ay! Y yo le dije a mi amigo, que era su abogado: oye, ¿de qué llora este compa? $100,000 solo que termine una carrera y que...
dice, no, es que este amigo debe materias de la secundaria, no ha podido terminar ni la secundaria. Déjame decirte que el dinero se quedaría pudriéndose en el banco hasta en tanto no cumpliera, porque la última voluntad del de Cuyus, su testamento, su herencia, era que tenía que entregar un título profesional de una carrera, la que fuera, doctor y arquitecto, lo que fuera. Entonces, este joven, pues parecía que nunca iba a recibir esa herencia. Después, te cuento otra historia de herencia. Tú dices, ¿por qué tanta historia? Verás que llego a un propósito. Esta historia cuenta de un hombre que le iba muy bien en la vida. Tenía un negocio, una fábrica de zapatos, y tenía mucho éxito. Y era bien rico, tenía casa preciosa, autos, tenía casas de campo, casas en la playa. La empresa era gigante, prosperado. Y entonces un día, sentado en su oficina, le llega una carta, que era una carta que decía que era un testamento, una herencia. Y entonces la ve y le dice a su esposa, que estaba sentado a su lado derecho, le dice, mi amor, mira una carta del tío Gumersindo que me dejó una herencia. La esposa le dice, mi amor, tu tío Gumersindo no tenía ni en qué caerse muerto. Tu tío Gumer, por favor, tú eres un hombre de negocios, tú no eres un hombre ocupado. Lo que tú necesitas es mejor ponerte atrás. Mira, deja eso, por favor, no pierdas el tiempo. Tu tío no tenía casi dinero. Entonces este hombre por ahí guardó la carta en un cajón, la aventó. Pasaron un año, nunca leyó el testamento. 2 años, 3 años, 5 años, 7 años. Empezó a ir muy mal la situación económica, tan mala que al 8º año perdió la fábrica completamente que tenía. Al 9º año perdió todos los bienes, lo llevó a la quiebra total, sus autos, todo lo que tenía, sus casas, lo perdió. Y un día, habían pasado 10 años, estaba sentado en una banqueta porque no había ni siquiera podido pagar la renta de un departamento y lo habían lanzado, lo habían echado del departamento. Estaba con todas sus cajas a media banqueta, llorando, y decía, no es posible, perdí todo lo que tenía, no tenemos nada. Su esposa nuevamente estaba sentada a su lado derecho y le dice a su esposa, mi amor, ¿te acuerdas de la carta del tío Gumersindo? Él te dejó una herencia. Este hombre le dice, mi amor, sí me acuerdo, pero tú me dijiste que ni tenía dinero. ¿Cuánto puede ser? Mira, estamos quebrados. La esposa le dice, mi amor, lo que sea, aunque sea para comer hoy, el dinero que sea nos podrá servir para algo. Y él dice, bueno, es que han pasado 10 años y nunca leí, no sé ni cuánto es. Es más, no sé ni dónde está el testamento. Pues busquemos entre las cajas, porque algo, dice la esposa, nos podrá servir. Empezaron a buscar entre una caja y otra caja y otra caja, y desesperados, de repente él dice, lo encontré, ya lo tengo, mi amor, mira, está cerrado, nunca lo leí. Y abre la carta y entonces empieza a leer el testamento. Y el testamento del tío Gume decía así: y dejo como único y universal heredero de todos mis bienes a mi sobrino Pancracio, cantidad que asciende a $100 millones. Se levanta y dice, $100 millones. $100 millones. Hace 10 años. 10. Volvió a ver a su esposa, le dijo, $100 millones. La esposa estaba como la chilindrina. Ajá, ajá, ajá. $100 millones. No es posible. No hubiera perdido la empresa, tuviéramos más empresas. Hace 10 años yo tenía $100 millones y nunca lo leí. La voluntad del de Cuyus.
Yo les voy a hacer una pregunta a todos estos miles de jóvenes que están aquí. Quiero que me digan cómo se llama este libro. ¿Antiguo y nuevo qué? Más fuerte, ¿antiguo y nuevo qué? Voltéame a ver. Entonces, si es el testamento, ¿por qué no lo lees?